Voy a intentar de ser bastante breve con la presentación. Me voy a centrar en tres puntos. Primero, hablar un poco de la política nacional de inteligencia artificial de Chile. Posteriormente, analizar algunos de los proyectos de ley que tenemos en discusión. Y finalmente, algunas conclusiones relacionadas con el tema. Primero, mencionar que la política nacional de inteligencia artificial en Chile data del 2019, donde se empezaron a discutir desde el Ministerio de Ciencia e Innovación la necesidad de establecer una política asociada a el uso de esta tecnología, y esto se concretizaría el año 2021 con el lanzamiento de la política en Chile, como una de las pioneras y una de las primeras de la región. Eh, Espera un poquito. Ya, ahora sí. Eh, y bueno, dentro de la política de inteligencia artificial, como les decía, es una de las primeras, es considerado Chile como un pionero en la materia, pero considero que existen bastantes desafíos en términos de implementación y de uso de la tecnología, considerando un poco lo que mencionaba Miguel en relación a el efecto Bruselas. Eh, pero a pasar un poco rápido porque estamos un poco cortos de tiempo, la política de inteligencia artificial considera tres principios transversales. Primero, el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, una IA al servicio de un desarrollo sostenible y también en articulación internacional y de manera multiactor. Entonces, en ese sentido, el uso ético y responsable de la IA considera que debe estar centrada en las personas, debe tener ciertas medidas de seguridad, de privacidad, bastantes declaraciones en ese sentido. Eh, Como le mencionaba, también la idea de un desarrollo sostenible, considerar que este desarrollo de tecnología permita el crecimiento económico, un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad. Esto también debe considerar el impacto en el medio ambiente de la tecnología y también la coordinación internacional y multiactor. Eh, y respecto a ejes, porque la política tiene ejes, la política considera tres ejes que vendría a ser el factor habilitante, que es el desarrollo de talento, es decir, la formación de profesionales. En ese sentido, yo creo que toda la región Iberoamérica comparte este diagnóstico de que necesitamos el estímulo y la formación de nuevos profesionales, pero también yo diría que un aspecto clave es el abordar el tema de la caja negra como una política pública a nivel transversal, no solamente a nivel de profesionales, sino que también en la formación de los ciudadanos en general. O sea, si esta tecnología es utilizada en políticas públicas, lo mínimo como sociedad que debemos considerar es que las personas entiendan su uso, su funcionamiento, su desarrollo. Entonces, en ese sentido, el factor habilitante no solamente se agota en tener capacidad de infraestructura y profesionales capacitados, sino que también que la ciudadanía en su conjunto sea capaz de auditar y de controlar este tipo de tecnologías, al menos a grandes rasgos. Obviamente en la parte técnica es más complejo, pero yo diría que es importante capacitar a la ciudadanía en su conjunto. Y un aspecto importante que Miguel también mencionaba es el aspecto de los datos, de la gobernanza de los datos. En Chile también estamos un poco en esa encrucijada de que si bien contamos con una política nacional de inteligencia artificial, al día de hoy está pronto a finalizar ese proceso, pero todavía no tenemos una ley de protección de datos que esté de acuerdo con los estándares actuales de seguridad y de confidencialidad que demanda en el fondo el mercado y los derechos humanos en su conjunto. Entonces, es complejo hablar de una política y de reglamentación de política de inteligencia artificial si es que no contamos con una protección de datos que sea efectiva y que cumpla con los estándares a nivel internacional. Y avanzando un poco más, me quiero detener en el aspecto de la gobernanza y la ética, que creo que se ha mencionado bastante aquí. Chile, como les mencionaba, no cuenta con una ley de inteligencia artificial, solo cuenta con una política y, por lo tanto, dentro de la política se fija contar con un entorno regulatorio que brinde ciertas certezas, que permita
tener un poco de certeza respecto a qué entendemos por un sistema de inteligencia artificial, pero también, como les mencionaba, tener una ley de protección de datos que sea acorde a los estándares internacionales. Y en ese sentido, también me quería detener respecto al efecto Bruselas que mencionaba Miguel y algunos de los expositores anteriores también, que es que muchos de los estándares y regulaciones que nosotros estamos impulsando a nivel regional son, de cierta manera, están muy inspirados en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, en el caso de la regulación de protección de datos, pero también a nivel de IA hay una fuerte influencia del reglamento recién aprobado en la Unión Europea. Entonces, también considerar eso como sur global podemos pensar este tipo de normativas de acuerdo a la realidad local. Y así rápidamente quiero mencionar dos proyectos de ley que están actualmente en tramitación. Hay varios en realidad que están en el Congreso, pero los que se centran principalmente en regular los sistemas de inteligencia artificial son dos. Y el primero es un proyecto de ley introducido el año pasado que busca establecer un marco jurídico para el desarrollo y implementación de estos sistemas que se inspira fuertemente en el reglamento europeo y que identifica a los distintos actores dentro del ciclo del desarrollo de la IA, como el desarrollador, el proveedor, el usuario, y también busca crear una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial como un ente fiscalizador. Entonces, como les mencionaba, esta regulación recoge muchos de los principios y formas de entender el sistema de inteligencia artificial que están consagrados en el reglamento europeo y que, por ejemplo, consagra sistemas de riesgo inaceptable muy parecidos al reglamento europeo, es decir, por ejemplo, el uso de datos biométricos para monitoreo o los sistemas de puntuación social están considerados como riesgo inaceptable, es decir, que no son permitidos como uso este tipo de tecnologías en inteligencia artificial. Lo mismo con el sistema de alto riesgo, es decir, que se ha considerado sistemas o sea, ejemplos muy parecidos a los del reglamento europeo. Y ahora, este año, fue o sea, impulsado un proyecto de ley por parte del gobierno que es bastante similar al reglamento europeo en términos generales, pero yo diría que la principal novedad es que se habla de sandbox regulatorios, es decir, espacios controlados de pruebas que son supervisados por una autoridad competente para que las distintas empresas realicen pruebas con este tipo de sistemas de inteligencia artificial que utilizan datos personales, por ejemplo, y además que radica en la Agencia Nacional de Protección de Datos, que no existe, pero que está pronto a crearse a propósito del proyecto de ley de protección de datos personales que está pronto a aprobarse. Radica en esta agencia la competencia de fiscalización. Y en ese sentido yo quería dar algunas reflexiones finales en atención al tiempo, precisamente en relación a todo esto que hemos visto, que es un poco rápido, que es primero, antes de todo, antes de hablar de regulación de inteligencia artificial y hablar de leyes asociadas, yo diría que primero tenemos que hablar de gobernanza de datos. Si nuestras leyes de protección de datos son capaces de hacer frente a estas nuevas tecnologías, en el sentido, por ejemplo, de que los datos utilizados para entrenar el algoritmo respeten las normas de protección de datos personales y estas normas de protección de datos personales sean actualizadas de acuerdo a estándares internacionales y respetuosos con los derechos humanos. Segundo, pensar la regulación desde una perspectiva del sur global. Insisto en este punto, creo que este es un buen encuentro para pensar eso, en el sentido de que pensar normativas de acuerdo a la realidad local, de acuerdo a nuestros propios posibles malos usos, por ejemplo, de esta tecnología. Y claro, el reglamento europeo y la normativa europea es una buena inspiración, pero creo que hay un problema de soberanía digital, por así decirlo, respecto a desarrollar nuestros propios marcos regulatorios. Y en ese sentido, el problema de la caja negra debe abordarse como una política pública transversal, no solamente la formación de personal capacitado, sino que también la ciudadanía en su conjunto. Esto tiene que llevarse desde la enseñanza básica en adelante, es decir, como desde que la persona empieza un proceso educativo, debería estar considerando este tipo de tecnologías como parte de su vida cotidiana para poder entenderla y poder tomar decisiones respecto a eso. Y finalmente, respecto a esta idea de los sandbox o de los espacios de prueba controlados,
hay que pensar también en el escrutinio público y la transparencia como un aspecto fundamental. Así que las personas sean capaces de saber qué sistemas se están desarrollando, qué sistemas se están estudiando de acuerdo a estándares de transparencia que les permitan participar, que permitan dar su opinión. Y también quería, como último punto, mencionar que es importante que la regulación de estas tecnologías sean abordadas abandonando el riesgo existencial como fundamento regular. Es decir, que el fundamento de una normativa sea que las máquinas nos van a reemplazar, creo que desvía un poco el foco de los riesgos actuales que estamos viviendo. Por ejemplo, en temas de selección de personal, en proceso de selección de trabajadores, o por ejemplo el uso de tecnologías para clasificar a ciudadanos en algunos países. Creo que son aspectos que debemos mirar por sobre narrativas que estén pensando en los riesgos existenciales o los riesgos no sé, pensando así como en Terminator, que nos van a reemplazar y que nos van a subyugar. Creo que es importante poner el foco en los riesgos actuales y en los riesgos que ya estamos llevando. Y finalmente, considerar también cuáles son las implicancias ambientales del uso de esta tecnología. Hace poco realizaba un reportaje que hablaba un poco cuánto consumía un prompt de ChatGPT, por ejemplo, una pregunta a ChatGPT, y hablan alrededor de 3.000 megaamperes, miliamperes, que es un poco lo que es la carga de un celular. Es decir, cada vez que hacemos una pregunta en un sistema de lenguaje general, estamos gastando energía, estamos utilizando agua, es decir, hay que considerar también las implicancias medioambientales de tecnologías al momento de abordar la regulación. Muchas gracias.